¿Qué estaría dispuesto a entregar un hombre poderoso con tal de no perder el trono? Ese pensamiento me acompaña desde aquella misión. No debería estar escribiendo esto. El documento que registro está marcado como clasificado, restricción total. Sé que cada palabra aquí me convierte en un traidor, pero callar sería peor. Porque lo que vi, lo que escuché y lo que aún recuerdo en mis sueños no debe repetirse jamás. Fuimos convocados sin previo aviso. Nos reunieron en una sala vacía, sin ventanas, sin relojes. El coronel Richard Coleman entregó el sobre lacrado con la orden. La instrucción era directa: escoltar al presidente en un desplazamiento internacional. Nada más, ni destino, ni motivo, ni tiempo de regreso. Todo estaba reducido a un itinerario seco, una lista de códigos y el sello presidencial. Esa misma tarde, nos llevaron a una pista secundaria. Un avión militar nos esperaba. El presidente subió con nosotros, sin periodistas, sin asesores habituales, sin cámaras. Su semblante no era el de un líder en campaña, ni siquiera el de un hombre ocupado. Era el rostro de alguien que carga un secreto. Lo vi en sus ojos: cansancio, sí, pero también un miedo que intentaba ocultar con silencio. El vuelo transcurrió sin palabras. Aterrizamos en una ciudad que ninguno reconoció. No hubo anuncios ni mapas, solo calles angostas, construcciones humildes y un calor húmedo que pegaba en la piel como fuego. El aire estaba cargado de humo de leña y ron viejo. La gente nos observaba desde las aceras, algunos en silencio, otros murmurando entre sí. Pero nadie se acercó, nadie saludó. Nos hicieron formar de inmediato. Un convoy de camiones esperaba en la salida. El presidente fue escoltado al vehículo central. Nosotros lo rodeamos en los laterales. Subimos, armas listas, auriculares en silencio. El ruido del motor cubrió cualquier intento de conversación. Durante el trayecto no escuchamos voces ni frases extrañas. Lo único que nos llamaba la atención eran las ofrendas dispersas en las calles, frutas puestas en el suelo, gallos muertos colgando de sogas, muñecos de trapo con agujas incrustadas, velas encendidas que parecían resistir el viento. Era como si la ciudad misma estuviera rindiendo tributo a algo que aún no comprendíamos. El camino se volvió más agreste. La vegetación se cerraba alrededor como un túnel verde. La luz del sol parecía apagarse, aunque seguía siendo mediodía. Nadie habló, nadie preguntó. El silencio dentro del convoy era más fuerte que el rugido del motor. Después de más de una hora, llegamos. El complejo se alzaba delante de nosotros, muros altos, portones de madera reforzada, y frente a ellos, una fila interminable de personas. Allí lo comprendí. No estábamos en un lugar cualquiera. Estábamos en la sede central de algo mucho más oscuro. La multitud esperaba su turno con paciencia inquietante. Algunos sostenían gallinas vivas, otros cargaban costales que goteaban un líquido espeso y oscuro. Había niños abrazando muñecos de tela con cintas amarradas, ancianos murmurando oraciones en créole. Cada rostro reflejaba una mezcla de miedo y devoción. Fue entonces cuando escuché con claridad los murmullos que se escapaban de la fila. 7 vacas por riqueza entregaré a mi hermano, ella será mi ofrenda. Los soldados nos miramos unos a otros, pero ninguno se atrevió a decir nada. El presidente, en cambio, caminó firme, como quien ya conocía el procedimiento. Nos hicieron ingresar por una puerta lateral. Adentro, la temperatura parecía subir de golpe. El aire era pesado, sofocante, cargado de humo de tabaco barato y ron derramado. El suelo estaba manchado de un rojo oscuro. Lo primero que vi fue el altar. En el centro, una caja de muerto abierta, vacía, rodeada de velas negras que chorreaban cera como sangre espesa. A los costados, bancos de madera con muñecos de vudú amarrados con sogas y alambres. Cada muñeco parecía observarnos con ojos cosidos, como si estuvieran vivos. En las paredes,
Símbolos trazados con pintura y sangre formaban figuras que no podía comprender. El sonido de los tambores llegó desde una sala contigua. Se mezclaba con un repiqueteo de maracas, acompasadas, repetitivas, como un latido hipnótico, y entre cada golpe, las voces de los brujos respondían con la misma frase: «Gracias, misericordia. Gracias, misericordia». Ese eco me perforó el cráneo. Era como si cada repetición dejara una marca invisible en el aire. Fue entonces cuando apareció un hombre vestido de blanco, con collares de cuentas tintineando al caminar. Su rostro estaba pintado con ceniza, y en la mano sostenía un bastón tallado con calaveras. Todos lo reconocieron al instante: Papá Chango. Sin mirar a los soldados, se inclinó frente al presidente y lo guió hasta la caja de muerto. «Es aquí», dijo con voz grave. «Aquí será recibido». Los tambores aumentaron, las maracas no se detuvieron. Papá Chango levantó una botella de ron, la agitó y comenzó a rociar el suelo formando un círculo alrededor de la caja. Luego encendió un tabaco, dio una bocanada profunda y sopló el humo directamente hacia el altar. El presidente respiraba agitado. Sabía que estaba a punto de ocurrir. Nosotros, en cambio, apenas empezábamos a comprenderlo. Papá Chango levantó los brazos y gritó unas palabras en créole que no entendí. Los tambores retumbaron con fuerza, las maracas aceleraron, y el eco de «Gracias, misericordia» se volvió ensordecedor. El aire cambió. Algo se estaba acercando. Algo estaba a punto de responder a la llamada. El sonido de los tambores se hizo tan intenso que parecía que el suelo mismo vibraba bajo nuestros pies. El aire dentro del recinto se había vuelto irrespirable, espeso como humo atrapado en una habitación cerrada. El presidente mantenía la vista fija en la caja de muerto, los labios apretados, las manos crispadas. Papá Chango giraba en círculos alrededor del altar, derramando ron en cada esquina, mientras sus collares chocaban unos con otros como huesos quebrándose. Con cada paso repetía la misma frase, arrastrando la voz con cadencia hipnótica: «Gracias, misericordia. Gracias, misericordia». El tabaco ardía entre sus dedos. El humo formaba espirales negras que parecían moverse con vida propia. A veces creí ver rostros en esas volutas, sombras que me observaban desde el aire antes de desaparecer. El capitán Edward Miller. Yo intentaba mantener la compostura. Mi deber era vigilar al presidente, pero algo dentro de mí me decía que aquello no tenía nada que ver con seguridad nacional. Miré al sargento Mark Reynolds. Estaba pálido, con el dedo nervioso acariciando el gatillo de su rifle. No hacía falta hablar. Todos los que estábamos allí sabíamos que no había protocolo militar para lo que estaba ocurriendo. El brujo levantó la voz. Sus palabras eran un torrente en créole mezclado con fragmentos de francés, pero en ciertos momentos cambiaba de idioma y pronunciaba frases que sí entendíamos. «Ábranse las puertas, que se presenten los misterios». Los tambores golpearon 3 veces con fuerza. Un silencio absoluto cubrió la sala. De repente, el círculo de ron en el suelo se encendió solo, como si alguien hubiera lanzado fuego invisible. Una llama baja pero intensa comenzó a rodear la caja de muerto, iluminando los símbolos en las paredes que parecieron moverse bajo la luz. Papá Chango alzó el bastón tallado y golpeó el suelo 3 veces. Las maracas respondieron en eco. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa hueca, profunda, que no provenía de ninguna garganta humana, retumbó en el techo, rebotó en las paredes y se clavó en mi pecho como un cuchillo helado. El presidente cerró los ojos. Papá Chango sonrió. Una figura comenzó a materializarse frente a la caja de muerto. Primero fue humo negro, denso como brea, luego una silueta alta, esquelética. Cuando la forma terminó de definirse, todos supimos de quién se trataba. Barón Samedi. El misterio se presentó vestido con un terno negro impecable,
un sombrero de copa ladeado y lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Llevaba un puro encendido en la boca, del que caían cenizas que nunca llegaban a tocar el suelo. En su otra mano sostenía una botella de ron, como si fuera parte de su carne. Su voz era la misma que había escuchado segundos antes, burlona, áspera, con un tono que parecía reírse incluso cuando no sonreía. «Bienvenido, señor presidente», dijo inclinando apenas la cabeza. «Llegó la hora de pagar lo que debe». El presidente intentó hablar, pero la voz se le quebró. Tragó saliva y asintió con rigidez. No necesitaba preguntar de qué deuda hablaba. Él lo sabía. Todos lo entendimos. Papá Chango intervino, señalando hacia los costales que habían traído hombres de confianza del presidente. «Aquí están las ofrendas, ron, tabaco y las patas de vaca que pediste». El misterio avanzó hacia el altar. Sus pasos no hacían ruido, como si no tocara el suelo. Se detuvo frente a los costales, metió una mano y sacó una pata de vaca cubierta de sangre seca. La sostuvo frente al presidente y soltó una carcajada que me heló los huesos. «Ron, tabaco y patas de vaca», repitió con voz burlona. «Me conoces bien, viejo amigo». El presidente asintió con un gesto rígido, como un niño obedeciendo órdenes. Yo, en cambio, entendí lo que nadie se atrevía a decir. Esas patas de vaca no eran lo que parecían. No eran simples restos animales. Cada una representaba un sacrificio humano. Cada una significaba a un familiar suyo marcado para la muerte. El misterio era astuto. Había disfrazado el precio con símbolos para que el presidente creyera que su poder dependía de objetos simples. Pero la trampa era más cruel. Al entregar aquellas patas, en realidad estaba firmando la sentencia de su propia sangre. Barón Samedi llevó la pata de vaca a la boca y fingió morderla, aunque no dejó huella. Luego la arrojó de nuevo al costal. Dio un trago a su botella y escupió ron sobre el suelo ardiente del círculo. El fuego se elevó de golpe, iluminando el rostro sudoroso del presidente. «¿Quieres mantener tu poder?», preguntó el misterio. «Sí», respondió el presidente, apenas audible. «Entonces acepta lo que te pido. No hay marcha atrás». Papá Chango agitó las maracas con violencia. «Gracias, misericordia. Gracias, misericordia». Los brujos que lo acompañaban repitieron la frase, formando un coro ensordecedor. El presidente apretó los puños. Su mirada estaba fija en la caja de muerto. En ese momento comprendí que él no era un líder, no era un hombre de Estado, era solo un prisionero de un pacto que había sellado tiempo atrás. El misterio extendió la mano, esperando la aceptación. El presidente, temblando, se arrodilló frente al altar. Sacó un documento de su maletín, una autorización firmada. No era un papel cualquiera, era un decreto oficial. «Aquí está», dijo con voz quebrada. «Lo autorizo». Papá Chango lo tomó y lo colocó dentro de la caja de muerto. Barón Samedi soltó otra carcajada. El sonido me atravesó como si fuera metal oxidado, rascando una superficie de vidrio. «Bien hecho, señor presidente», dijo con sorna. «Hoy sellaste tu poder, pero recuerda, cada pata de vaca que me entregas es una vida que me pertenece, y yo siempre cobro». El fuego en el círculo comenzó a apagarse poco a poco, pero antes de extinguirse por completo, vi algo. Las sogas de los muñecos de vudú en los bancos se tensaron solas. Sus cabezas se movieron apenas, como si un hilo invisible tirara de ellos. Uno a uno comenzaron a inclinarse hacia adelante, murmurando con voces huecas que imitaban la de Barón Samedi. «Yo siempre cobro. Yo siempre cobro». Sentí la garganta seca. No había entrenamiento militar que me preparara para aquello. El presidente se levantó lentamente, pálido, derrotado, pero con una mueca de alivio, como si hubiera cumplido su parte y pudiera seguir gobernando. No entendía que lo que había entregado ese día no eran ofrendas, eran las vidas de su propia sangre.
Barón Samedi guardó silencio, luego giró su rostro hacia nosotros, los soldados. Aunque llevaba lentes oscuros, sentí su mirada atravesándome. Su sonrisa se ensanchó, y con voz burlona dijo, ¿y ustedes, qué están dispuestos a dar por seguir vivos? El aire se volvió más denso en cuanto esas palabras salieron de la boca del misterio. ¿Y ustedes, qué están dispuestos a dar por seguir vivos? Su risa retumbó en cada rincón del altar. No era una carcajada normal, era un eco que se metía bajo la piel como si se hubiera grabado directamente en nuestros huesos. El presidente bajó la cabeza, evitando su mirada. Pero nosotros, los soldados, quedamos atrapados en esa pregunta. Yo, el capitán Edward Miller, sentí que el corazón me latía en la garganta. Miré al sargento Mark Reynolds. Tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos alrededor del fusil. Estaba tan tenso que pensé que dispararía en cualquier momento. Papá Chango agitó las maracas con un ritmo más rápido. El sonido metálico y seco se mezclaba con los tambores, que ahora parecían golpear desde el interior de nuestros cráneos. No teman, dijo el brujo con voz arrastrada. Él solo cobra lo que le pertenece. Pero sus ojos nos recorrían como un carnicero mide la carne colgada en su puesto. Barón Samedi caminó lentamente alrededor del altar. Sus pasos seguían sin hacer ruido, pero cada vez que pasaba cerca de uno de nosotros, el aire se helaba. Cuando estuvo a mi lado, pude olerlo una mezcla penetrante de ron, tabaco y algo dulzón, como carne quemada. Se inclinó apenas hacia mí, y aunque sus lentes oscuros me ocultaban sus ojos, supe que me estaba mirando directamente. «Tú llevas un peso en el corazón», dijo con voz burlona, «un secreto que nadie sabe. ¿Quieres que lo revele aquí, frente a todos?» Me quedé inmóvil, sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No sabía de qué hablaba, pero el simple hecho de que lo insinuara me paralizó. Reynolds dio un paso adelante, levantando el fusil. «¡Alto ahí!», gritó con la voz temblorosa. La risa del misterio estalló de nuevo. No se apartó, solo levantó la mano y chasqueó los dedos. El fusil de Reynolds se oxidó frente a nuestros ojos. El metal ennegreció, se dobló como si estuviera hecho de cera, y terminó cayendo al suelo convertido en un trozo inútil. Reynolds retrocedió, respirando agitado, con las manos vacías. «No me desafíes, soldado», dijo Barón Samedi. «Yo decido quién empuña un arma en mi presencia». El presidente temblaba en silencio. Papá Chango seguía agitando las maracas, murmurando con insistencia, «Gracias, misericordia. Gracias, misericordia». El eco de esa frase se mezclaba con cada palabra del misterio, como si el brujo estuviera reforzando su poder. Barón Samedi se detuvo frente a la caja de muerto. Con un movimiento de la mano, la tapa se cerró sola, golpeando con un estruendo que me hizo saltar. Luego giró hacia el presidente. «Tu pago está aceptado, tus ofrendas también. Tendrás lo que deseas, poder, obediencia, control». Su voz se volvió más baja, más siniestra. «Pero a cambio, tus muertos caminarán conmigo». El presidente asintió con rigidez. Yo no podía apartar la vista de sus manos. Temblaban. No era un gesto de valentía, era de resignación. Papá Chango golpeó el suelo con su bastón 3 veces. «El pacto está sellado», declaró. Pero algo no terminó allí. El misterio volvió a reír. «El pacto está sellado para él. Pero ustedes», nos señaló a nosotros, «los militares, no han respondido todavía». Un silencio glacial se apoderó del lugar. Sentí que todos nos encogíamos en el mismo segundo, intentando desaparecer. «No tienen que darme nada, todavía», continuó con voz burlona. «Pero recuerden, entrar aquí ya los marca. Ya saben que existo, y yo siempre cobro». Los muñecos de vudú en los bancos comenzaron a moverse de nuevo. Sus cabezas se ladeaban como si rieran en silencio, repitiendo el mismo gesto macabro una y otra vez. Las cuerdas que los ataban crujieron, como si alguien invisible las tensara hasta el límite.
El sargento Reynolds murmuró apenas: «Dios mío». Barón Samedi giró hacia él. «Él no está aquí, soldado. Aquí mando yo». El presidente bajó del altar, pálido, con la frente empapada de sudor. Caminaba despacio, como si cada paso lo hundiera más en un pozo invisible. Nos miró de reojo, y en sus ojos vi algo que me perturbó. No era vergüenza, no era miedo, era alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima, sin importar el precio. Papá Chango lo acompañó hasta la salida, todavía sacudiendo las maracas. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos estaban vacíos, negros como pozos sin fondo. El misterio, mientras tanto, seguía de pie junto a la caja de muerto. Su silueta oscilaba como humo denso, y por momentos parecía más alta, más grotesca, como si su forma humana fuera solo un disfraz mal puesto. El coronel Coleman rompió el silencio, apenas en un susurro. «Capitán Miller, tenemos que sacarlo de aquí». Asentí. Mi deber era escoltar al presidente, no enfrentar demonios, pero moverme no era tan fácil. Mis piernas parecían de plomo, y cada vez que intentaba retroceder, sentía la mirada invisible de Barón Samedi clavándose en mi nuca. Fue entonces cuando ocurrió lo más extraño. El misterio levantó de nuevo una pata de vaca del costal, la sostuvo frente a nosotros y la apretó hasta hacerla crujir. Un humo oscuro salió del hueso quebrado y se elevó hasta el techo. Dentro de ese humo apareció un rostro, el rostro de un niño que lloraba en silencio. El presidente lo vio. Su rostro se contrajo en un gesto de dolor, pero no dijo nada, solo apretó los dientes. Yo entendí, ese niño no era cualquiera, era alguien de su sangre, tal vez un nieto, un sobrino, un hijo oculto, no lo sé, pero era suyo. Barón Samedi soltó la carcajada más cruel que había escuchado en mi vida. «Así se paga el poder, señor presidente. Así se paga». Reynolds retrocedió, casi tropezando con los bancos. Yo lo seguí con la mirada, y fue entonces cuando lo vi. Uno de los muñecos de vudú había caído al suelo, pero no estaba inmóvil. Se arrastraba lentamente hacia él como un insecto. «Cuidado», grité. Reynolds dio un salto atrás justo antes de que el muñeco se aferrara a su bota. Lo miró horrorizado, y entonces comprendimos que no era un simple muñeco, tenía ojos cosidos que se abrían y cerraban como párpados humanos. Papá Chango soltó una carcajada seca. «Ellos solo obedecen». El misterio levantó la mano. El muñeco se quedó quieto, como congelado. «No todavía», dijo con una sonrisa torcida. «Ellos tendrán su turno». El fuego del círculo comenzó a extinguirse poco a poco. La silueta de Barón Samedi se desvanecía con él, como humo que vuelve a su origen. Pero antes de desaparecer por completo, volvió a hablar. «No olviden mis palabras. Entrar aquí es un pacto en sí mismo. Ya los marqué. Y cuando llegue el momento, yo cobraré». Su risa quedó suspendida en el aire, incluso cuando su figura se disipó. El altar quedó en penumbras, con el humo del tabaco y el ron impregnando cada pared. Los tambores se detuvieron. Solo las maracas seguían sonando, agitadas por Papá Chango, hasta que finalmente cesaron. El silencio que siguió fue peor que todo lo anterior. Cuando creímos que todo había terminado, la tapa de la caja de muerto volvió a abrirse lentamente, sin que nadie la tocara. Un viento helado salió de su interior y apagó todas las velas de golpe. En la oscuridad, escuchamos una voz infantil susurrando. «¿Quién de ustedes será el siguiente?». El chirrido de la tapa de la caja de muerto abriéndose se me quedó grabado como un corte de metal oxidado en los oídos. No era un sonido fuerte, pero sí lo suficiente para helarnos la sangre. Todos los presentes dimos un paso atrás, excepto el presidente, que parecía clavado al suelo, incapaz de moverse. Un viento helado salió del interior de la caja, un viento imposible, porque allí dentro no había nada,
o al menos eso creíamos. Ese soplo apagó todas las velas en un solo segundo. La oscuridad nos envolvió, densa, pesada, como si nos hubieran arrojado a un pozo sin fondo. Y entonces llegó la voz. No era la carcajada hueca de Barón Samedi, ni los cánticos de Papá Chango. Era una voz más aguda, más frágil, infantil. ¿Quién de ustedes será el siguiente? El coronel Richard Coleman maldijo en voz baja. Buscó su linterna, pero antes de encenderla se escuchó un ruido seco, como pasos pequeños correteando alrededor de nosotros. El eco hacía imposible saber de dónde venían. El presidente levantó la cabeza, sudando, respirando como un hombre a punto de desmayarse. «No puede ser», murmuró. El sargento Reynolds me miró, y aunque no dijo nada, sus ojos gritaban la pregunta que ninguno de nosotros se atrevía a formular: ¿qué diablos está pasando aquí? Encendimos 2 linternas al mismo tiempo. El haz de luz reveló la caja de muerto abierta. Estaba vacía, pero las paredes interiores, forradas de tela negra, ahora tenían marcas, rasguños, como si algo hubiera intentado salir de allí. Papá Chango agitó lentamente sus maracas. Ya no parecía reír. Su rostro pintado con ceniza se había tornado rígido, solemne. «Ellos ya lo saben», dijo, sin mirarnos. «La marca está puesta». El presidente retrocedió, tambaleante. «Yo cumplí. Ya entregué lo que pedían». Papá Chango giró hacia él, con esa calma inquietante que solo tienen los hombres que creen tener la verdad en sus manos. «El pago fue aceptado, señor presidente, pero los misterios nunca abandonan tan fácil». Un ruido metálico nos interrumpió. Al mirar hacia los bancos laterales, vimos que los muñecos de vudú se agitaban otra vez. No era un simple balanceo, esta vez se incorporaban, tirando de sus cuerdas como marionetas vivas. Uno de ellos cayó al suelo. La linterna lo iluminó en el instante exacto en que comenzó a arrastrarse hacia nosotros. Reynolds levantó su pistola, pero yo le grité: «No dispares». Sabía que de nada serviría. Y además, ¿qué reporte podría justificar un soldado abriendo fuego contra un muñeco de tela? El muñeco se detuvo a pocos centímetros de mis botas. Sentí que algo invisible me jalaba el aire de los pulmones. Fue entonces cuando lo vi. Los ojos cosidos del muñeco se abrieron solos. No eran botones ni cuentas. Eran ojos humanos, ojos en miniatura, parpadeando con desesperación. Me aparté de un salto, y el muñeco se retorció en el suelo como un insecto al que le arrancan las patas. Papá Chango golpeó el suelo con su bastón. «Basta», tronó su voz. Los muñecos se quedaron inmóviles al instante, congelados en las posiciones más grotescas. El silencio volvió a dominar el recinto, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de respiraciones entrecortadas, de miradas perdidas, de miedo contenido. El presidente aprovechó para hablar, con voz rota. Esto no puede saberse. Ustedes no vieron nada». El coronel Coleman lo interrumpió con frialdad. «Señor, con todo respeto, lo que ocurrió aquí va más allá de cualquier secreto de Estado». El presidente giró hacia él con una furia desesperada. «He pagado mi pacto, con ron, tabaco y patas de vaca. Lo que pidieron está cumplido». Papá Chango se rió suavemente. Era una risa sin humor, más cercana a la compasión que a la burla. «¿De verdad cree que las patas de vaca eran solo hueso y carne?», preguntó con voz baja. «Cada pata representa una vida, señor presidente. Y ellos ya eligieron cuáles serán». El presidente se llevó las manos a la cabeza. «No, eso no fue lo que acordamos. Ellos no negocian», dijo Papá Chango. «Ellos toman». Reynolds dio un paso hacia adelante. «Capitán, tenemos que sacar al presidente ya». Asentí. Mi instinto militar gritaba lo mismo. Pero algo me detuvo. Una sensación helada recorrió mi columna. La tapa de la caja de muerto comenzó a cerrarse sola otra vez. Esta vez no con chirridos, sino de golpe, como si una mano invisible la hubiera azotado.
Las velas que se habían apagado volvieron a encenderse al mismo tiempo, llamas negras, como carbones ardiendo. Y en medio de esa luz imposible apareció algo más. Un símbolo en la pared, uno que antes había pasado desapercibido, comenzó a brillar con intensidad. Era un círculo con 3 cruces dentro y un rostro al centro, una calavera sonriente. Papá Chango se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Él aún está aquí, susurró. Barón Samedi no se ha ido del todo. La voz volvió, retumbando en las paredes. Yo siempre cobro. Era la misma que habíamos escuchado antes, pero ahora no provenía de un solo punto, venía de todos lados del suelo, del techo, incluso del aire que respirábamos. Los muñecos en los bancos comenzaron a convulsionar, golpeándose contra la madera como si quisieran liberarse. Algunos se desgarraban solos, dejando salir un relleno oscuro que olía a carne podrida. El coronel Coleman perdió la paciencia. «Basta, esto termina aquí», sacó su pistola y apuntó hacia la caja de muerto. Yo grité, «No dispare». Demasiado tarde. El disparo retumbó dentro del recinto. La bala atravesó la tapa de la caja y se incrustó en el interior. Por un segundo, nada ocurrió. Y entonces el infierno se desató. Todas las velas explotaron, lanzando gotas de cera ardiente por el aire. El círculo trazado con ron se encendió de nuevo, pero esta vez con una llamarada que subió hasta el techo. Los tambores, que antes se escuchaban desde afuera, comenzaron a sonar dentro de la sala, como si hubieran invadido nuestro espacio. Papá Chango gritaba entre el estruendo. «Insensatos, han despertado su furia». La tapa de la caja de muertos se abrió con violencia, como si algo hubiera empujado desde adentro. Un humo espeso salió disparado, y dentro de ese humo se formaron varias figuras pequeñas. Al principio pensé que eran sombras, pero luego distinguí los contornos. Niños sin rostro, corriendo en círculo alrededor del altar, riendo con carcajadas huecas. El presidente cayó de rodillas, llorando. «No, deténganse. Ya cumplí». Pero ellos no se detuvieron. Reynolds apuntó de nuevo su pistola hacia las figuras. Yo le agarré el brazo. «No dispares. Son ilusiones». Pero en el fondo no estaba tan seguro. Una de esas sombras pasó rozándome, y sentí el frío de la tumba recorriéndome los huesos. Papá Chango golpeó el suelo con el bastón. «Basta, regresen». El humo se agitó como un torbellino, y las figuras comenzaron a desvanecerse poco a poco, arrastradas hacia el interior de la caja de muerto. El viento helado volvió a soplar, y con él se extinguieron las llamas del círculo. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado, tenso, como si algo estuviera esperando el momento exacto para volver a aparecer. El presidente se puso de pie con dificultad. Tenía la mirada perdida, los labios temblorosos. «Nadie puede hablar de esto», dijo, casi sin voz. «Si alguien revela lo ocurrido aquí, no solo perderán su vida, perderán su alma». El coronel Coleman se acercó a mí. «Capitán Miller, tenemos que sacarlo de aquí». Asentí, pero mientras lo hacía, noté algo extraño. Uno de los muñecos de vudú que había caído al suelo se movió apenas, no mucho, solo lo suficiente para que sus ojos cosidos se abrieran otra vez. Y dentro de esos ojos juraría haber visto reflejado mi propio rostro. De pronto, el muñeco abrió la boca. Una voz idéntica a la mía salió de él, repitiendo como un eco distorsionado. «Capitán Miller, ¿listo para tu turno?». El muñeco movía la boca cosida, como si los hilos invisibles se estiraran para formar palabras. Sus ojos cosidos brillaban con un destello imposible, reflejando mi rostro, mis gestos, incluso el sudor que me corría por la frente. Reynolds apuntó su pistola contra él, temblando. «Deme la orden, capitán. Deme la orden y lo reviento». Yo no respondí.
Mis labios estaban sellados. Parte de mí quería gritar, dispara, pero otra parte sabía que aquel muñeco no era solo un pedazo de tela y relleno. Era un espejo oscuro, un fragmento de mí que había quedado atrapado allí dentro. Papá Chango golpeó el suelo con su bastón. «Silencio», tronó su voz. «Ellos solo repiten lo que ya está escrito en el destino». El presidente se giró hacia él, con desesperación. «¿Qué significa eso? ¿Qué quieren de nosotros?» El brujo sonrió con tristeza. «Nada que ustedes no hayan aceptado al cruzar esa puerta». El presidente se dejó caer en un banco, derrotado. Reynolds me miraba, esperando una orden. El coronel Coleman apretaba los labios, conteniendo la furia y el miedo al mismo tiempo. Y yo no podía dejar de observar a ese muñeco, que seguía moviendo la boca con mi voz. «Tu turno llegará, capitán. Tu turno llegará». Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos por un instante y lo vi. Un ataúd. No el de la caja de muerto del altar. Otro, con mi nombre grabado en la tapa. Abrí los ojos de golpe, jadeando. El muñeco ya no se movía. Estaba inerte, con la boca cerrada y los ojos cosidos otra vez. Papá Chango se acercó a mí. Olía a ron, a tabaco y a algo más. Tierra húmeda recién removida. «No lo temas, capitán», dijo con voz baja. «Lo que viste es una advertencia, no una condena. Aún puedes decidir». «¿Decidir qué?», le respondí con un hilo de voz. Él sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Si entregas o si resistes». El presidente se levantó bruscamente. «Basta de juegos. Esto termina aquí». Su voz retumbó con desesperación. Pero nadie le respondió, ni siquiera el brujo. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Las velas, que habían vuelto a encenderse en llamas negras, empezaron a gotear cera con formas reconocibles. No eran gotas comunes. Eran figuras, pequeños rostros, con ojos hundidos y bocas abiertas, cayendo como lágrimas al suelo. Uno de esos rostros se formó frente a nosotros, y el presidente palideció al verlo. «Es mi hijo», susurró con horror. Cayó de rodillas, intentando recogerlo, pero la cera se deshizo entre sus manos. Papá Chango agitó las maracas, cada vez más rápido. «Gracias, misericordia. Gracias, misericordia». El coronel Coleman me tomó del brazo. «Capitán, tenemos que sacarlo de aquí. Ahora». Asentí, pero mi cuerpo seguía temblando. Avanzamos hacia el presidente, lo levantamos a la fuerza y lo escoltamos hacia la salida lateral. El brujo no nos detuvo, solo nos observó con una calma inquietante. «Pueden marcharse», dijo, «pero recuerden, lo que entra en la caja nunca se olvida de ustedes». Sus palabras me acompañaron hasta la puerta. El aire de afuera golpeó como un balde de agua fría. La multitud seguía allí, en fila, esperando. Sus rostros eran una galería de desesperación. Madres abrazando a sus hijos como si fueran monedas de cambio. Hombres sosteniendo animales ensangrentados. Ancianos murmurando lo que estaban dispuestos a entregar. Los murmullos eran claros ahora. 7 vacas por riqueza. Mi hermano por abundancia. Ella será mi ofrenda. Reynolds apartó la mirada. El coronel apretaba la mandíbula. El presidente caminaba como un cadáver, arrastrando los pies con los ojos clavados en el suelo. Yo no podía dejar de pensar en el muñeco que había imitado mi voz. Nos subieron al convoy. El motor rugió y emprendimos la ruta de regreso. El camino era el mismo, pero el ambiente había cambiado. Cada ofrenda en las calles parecía mirarnos. Las velas titilaban cuando pasábamos. Los gallos degollados parecían volver la cabeza hacia nosotros. Nadie habló durante el trayecto, pero yo lo escuché. Una voz, solo para mí, dentro de mi cabeza, era la misma que había salido del muñeco. «Capitán Miller, tu turno llegará». Cerré los ojos con fuerza, pero la voz seguía allí, repitiéndose como un eco interminable.
Al llegar a la ciudad desconocida, nos condujeron de inmediato al avión militar. El presidente subió primero, tambaleante. El coronel Coleman lo siguió de cerca. Reynolds y yo fuimos los últimos en abordar. Durante el vuelo, el silencio era absoluto. Nadie se atrevía a romperlo. El presidente se aferraba a un vaso de agua como si fuera lo único real que le quedaba. El coronel miraba al vacío. Reynolds sostenía su rifle como si fuera un amuleto, aunque yo sabía que no serviría de nada contra lo que habíamos visto. Y yo solo pensaba en la caja de muerto, en los muñecos, en la voz. Cuando aterrizamos de regreso en territorio seguro, nos recibieron con el protocolo habitual. Para cualquiera que nos viera desde afuera, parecía que todo había sido un viaje oficial más. Pero nosotros sabíamos la verdad. Antes de dispersarnos, el coronel Coleman nos reunió. Su voz era dura, seca. Lo que ocurrió allá no existió. ¿Quedó claro? Todos asentimos, aunque sabíamos que era una mentira imposible de sostener. El presidente fue escoltado en silencio hacia un vehículo blindado. Lo vi alejarse y pensé en lo que había pagado por mantenerse en el poder. No eran solo patas de vaca, no eran solo símbolos, eran vidas, eran rostros de su propia sangre derritiéndose como cera frente a nosotros. Esa noche no dormí. Cuando por fin cerré los ojos, volví a escuchar la voz. No en sueños, sino como un susurro real junto a mi cama. «Capitán Miller, ¿me dejas entrar?» Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba a oscuras, pero en la esquina, junto al escritorio, lo vi. Un muñeco de vudú, el mismo que había hablado en el altar. Sus ojos cosidos brillaban débilmente en la penumbra. El muñeco abrió la boca y con mi voz dijo: «No puedes huir, capitán. El pacto ya te alcanzó». Esa noche comprendí que lo que habíamos visto en Haití no se había quedado en Haití. El muñeco estaba allí, en la penumbra de mi habitación, inmóvil, con los ojos cosidos brillando débilmente. «No puedes huir, capitán. El pacto ya te alcanzó». La voz era mía, pero distorsionada, como si alguien reprodujera una grabación rota de mi garganta. Me lancé hacia la mesa de noche y encendí la lámpara. La luz bañó la habitación. El muñeco había desaparecido. Solo estaba el escritorio, mi uniforme colgado en la silla y el vaso de agua que había dejado a medio beber. Me quedé sentado en la cama, con la respiración acelerada, intentando convencerme de que había sido una alucinación. Pero el agua del vaso tenía ceniza flotando en la superficie, ceniza fresca de tabaco. Los días siguientes fueron un suplicio. Me esforzaba en cumplir con mis labores habituales: entrenamiento, reportes, reuniones breves con el coronel Coleman, pero nada era normal. Al caminar por los pasillos, escuchaba pasos detrás de mí. Al girar, no había nadie. En el comedor, el humo de los cigarrillos de otros soldados se deslizaba hacia mí, y por un instante juraba que formaba rostros sonrientes. En los entrenamientos, mientras corría con la tropa, una voz me acompañaba en el oído, repitiendo sin pausa: «Gracias, misericordia. Gracias, misericordia». No lo decía fuerte, nadie más lo escuchaba, era solo para mí. Una tarde, el coronel Coleman me llamó a su oficina. Estaba serio, con el ceño fruncido. «Miller, siéntese». Obedecí. Él me observó largo rato antes de hablar. «Dígame la verdad. ¿Ha visto algo?» Me quedé en silencio. No sabía hasta qué punto debía hablar. «Coronel, con todo respeto, desde que regresamos, siento que no estamos solos». Coleman cerró los ojos, como si hubiera esperado esa respuesta. «Reynolds también lo siente. Dice que en la madrugada alguien se para frente a su cama, no un soldado, no un intruso, alguien que solo él ve». Me estremecí, no era solo yo. El coronel se inclinó hacia mí. «Escúcheme bien, Miller. Lo que pasó en ese altar nos marcó a todos. El presidente cree que salió victorioso, pero nosotros fuimos testigos. Y los testigos
siempre pagan. Esa noche me aseguré de cerrar con llave la puerta de mi habitación. Apagué todas las luces y me tumbé en la cama con el fusil cerca. A medianoche me despertó un ruido. Al principio pensé que era un ratón, pero luego lo escuché claro, el repiqueteo suave de unas maracas. Me incorporé de golpe. El sonido venía del armario. Con las manos temblando, apunté el fusil hacia la puerta. ¿Quién está ahí?, susurré. No hubo respuesta, solo las maracas. Reuní valor y abrí el armario de un tirón. Vacío. Pero en el suelo había algo, una pequeña botella de ron, abierta, derramando unas gotas que formaban un círculo oscuro en la madera. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, Reynolds vino a buscarme. Sus ojos estaban rojos, hundidos. Miller, dijo con voz quebrada, creo que lo están cobrando. Lo llevé a un lado lejos de los demás. ¿Qué viste? Él tragó saliva. Mi hermana murió hace un año, capitán, pero anoche la vi sentada en el borde de mi cama. Me sonrió. Tenía los ojos cosidos como los muñecos. Su voz se quebró. Me dijo que pronto me tocaría a mí. Sentí un nudo en el estómago. El misterio estaba cumpliendo lo que prometió. Cobraría cada pata de vaca, cada vida simbólica, con sangre real. Ese mismo día, el coronel Coleman reunió a los pocos que habíamos estado en la misión. Éramos 3, él, Reynolds y yo. El presidente está más fuerte que nunca, nos dijo, con amargura. Ha ganado aliados, poder político, contratos que parecían imposibles. Claramente, su pacto fue aceptado. Lo miramos en silencio. Pero nosotros somos el precio secundario. No crean que estamos a salvo. Sus palabras me calaron hondo. Reynolds preguntó lo que yo no me atrevía. ¿Podemos librarnos? El coronel bajó la mirada. No lo sé, pero si alguien sabe cómo, es ese brujo, Papá Chango. El nombre retumbó en mis oídos. Esa noche, otra vez el muñeco regresó. No lo vi llegar, simplemente estaba allí, en la esquina de mi habitación. No se movía, no hablaba, solo me miraba con sus ojos cosidos. Me levanté de la cama, furioso, y lo tomé con mis manos. Era liviano, de tela y paja, pero estaba tibio como si tuviera pulso. Lo arrojé contra la pared. Cayó al suelo, inmóvil. Pero cuando me giré hacia la cama, casi vomito del susto. El muñeco ya estaba sentado sobre mi almohada, y con mi voz, me dijo, «El pacto ya empezó, Edward. No puedes romperlo». No recuerdo cómo pasó el resto de la noche. Desperté al amanecer, con el fusil en mis manos y el corazón a punto de estallar. El muñeco no estaba. Ese día decidí algo. Tenía que regresar a Haití. Tenía que encontrar a Papá Chango. Solo él podía decirme si había salida. Cuando se lo conté al coronel Coleman, me miró con incredulidad. ¿Está loco? Volver allá sería firmar nuestra sentencia. Ya la firmamos, coronel, respondí. La diferencia es que yo quiero saber cuándo caerá. Pasaron semanas de planeación en silencio. Ninguno de nosotros hablaba abiertamente, pero todos sabíamos que estábamos condenados. Una noche, mientras redactaba este mismo informe, escuché de nuevo la voz en mi cabeza, «Capitán Miller, yo siempre cobro». Cerré los ojos con rabia. «Si me quieres, ven por mí». El silencio fue absoluto. Creí que había ganado un instante de calma. Pero entonces, todas las velas de mi escritorio, velas que yo nunca había encendido, comenzaron a arder solas, con llamas negras. Y entre esas llamas, apareció una silueta alta, con sombrero de copa y lentes oscuros. No estaba en Haití. No estaba en un altar. Barón Samedi estaba en mi habitación. Me quedé paralizado. No estábamos en Haití. No había tambores, ni maracas, ni Papá Chango invocándolo. Y aún así, estaba allí. El humo del puro se extendía por el cuarto como una niebla espesa, impregnando el aire con ese olor dulzón a ron y carne quemada. «Te dije que yo siempre cobro», dijo con esa voz hueca, burlona. «¿Pensaste que podías escapar de mí?»
Intenté llevar la mano hacia mi pistola, pero el arma estaba lejos sobre la mesa, y aunque hubiera podido alcanzarla, algo me decía que sería tan inútil como disparar contra el humo. Me incorporé lentamente, tratando de mantener la compostura. ¿Qué quieres de mí? La carcajada que soltó hizo vibrar los vidrios de la ventana. Lo mismo que quiero de todos, Capitán Miller, una parte de ti. Dio un trago a la botella de ron que llevaba en la mano y escupió el líquido sobre el suelo. Las llamas negras se apagaron, pero el cuarto quedó iluminado por una luz imposible, como si las paredes respiraran sombras. Tu presidente me pagó con patas de vaca, tabaco y ron, continuó. Cosas simples, símbolos, pero cada símbolo lleva detrás lo que realmente deseo: carne, sangre, familia. Se inclinó hacia mí y pude ver mi reflejo distorsionado en sus lentes oscuros. Tú no ofreciste nada aquella noche, y eso te convierte en un deudor. Un escalofrío me recorrió la columna. Yo no hice ningún pacto, respondí, con un hilo de voz. Samedi soltó otra carcajada. Entraste en mi altar, respiraste mi humo, escuchaste mi nombre, entonces ya estás dentro del trato. No hay espectadores en mis ceremonias. Todos los que miran, pagan. Me quedé sin palabras. Él se giró hacia la cama. Allí, sentado tranquilamente, estaba el mismo muñeco que había aparecido noches atrás. Esta vez, no me imitaba, no hablaba, solo me observaba. Samedi lo levantó con 2 dedos y lo sostuvo frente a mí. Este eres tú, capitán, una réplica de tu alma. Si lo aprieto, gritas. Si lo quemo, ardes. Si lo entierro, mueres. El muñeco abrió la boca y con mi voz gritó: «No me dejes aquí». Me lancé hacia adelante, intentando arrebatárselo, pero Samedi retrocedió sin esfuerzo, deslizándose como humo. «Tranquilo», dijo, encendiendo otro tabaco. «Aún no he decidido qué haré contigo». Dio una calada profunda y el humo que exhaló tomó forma frente a mí. Primero fue un rostro, luego un cuerpo. Era mi hermana, muerta hacía 3 años en un accidente de tránsito. Su rostro estaba pálido, con los labios cosidos. Extendía los brazos hacia mí como pidiendo ayuda. «Edward», susurró con una voz apagada, «ven conmigo». Caí de rodillas, no podía respirar. No podía apartar la vista. Samedi rió de nuevo. «¿Ves? Todos los que pierdes me pertenecen, todos regresan a mí». El muñeco volvió a hablar, con mi propia voz. «Acepta el pacto, capitán, y yo te dejaré en paz». Me levanté de golpe, con los puños cerrados. «¿Qué quieres exactamente?» Samedi sonrió, dejando ver dientes amarillentos. «Es sencillo. Haz lo mismo que tu presidente. Dame tu ofrenda, ron, tabaco y una pata de vaca». Tragué saliva. Sabía lo que significaba. No eran objetos, no eran animales. Era un familiar, alguien cercano, alguien de mi sangre. «No lo haré», dije firme. Samedi dio un paso hacia mí. El suelo crujió bajo su peso invisible. Todos dicen lo mismo, hasta que se dan cuenta de que no tienen elección. Las paredes de mi habitación comenzaron a cambiar. Ya no estaba en mi cuarto. Estaba de nuevo en el altar. La caja de muerto estaba abierta frente a mí, rodeada de velas negras y muñecos de vudú. Samedi me empujó hacia ella y sentí el frío del metal en mi espalda. «Mira dentro», ordenó. Me incliné, temblando. Dentro de la caja no había vacío. Había cuerpos, no completos, solo fragmentos, manos, ojos, bocas cosidas, y entre ellos un rostro que conocía demasiado bien. El rostro de Reynolds. «No», grité. Samedi rió, echando humo sobre mi cara. «Aún no, pero pronto». Me giré hacia él, con el corazón latiendo con furia. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué jugarnos así?» Samedi alzó los brazos teatral. «Porque yo soy la frontera entre la vida y la muerte. Soy el guardián de las tumbas. Todo lo que ustedes creen poseer, yo lo reclamo. Sus familias,
sus recuerdos, sus cuerpos, nada les pertenece. Se inclinó, su rostro a centímetros del mío. La pregunta no es ¿qué quiero de ti? La pregunta es ¿qué estás dispuesto a perder para sobrevivir? El muñeco volvió a gritar con mi voz. Acepta, o me quedo aquí para siempre. Las maracas resonaron a lo lejos. No estaban en la habitación, pero sonaban igual que en el altar de Haití. Samedi extendió la mano hacia mí. Última oportunidad, Capitán Miller. Dame tu ofrenda. Elige a alguien de tu sangre. Yo haré el resto. La caja de muertos se cerró de golpe. El suelo tembló. El humo se espesó hasta que apenas podía ver. Samedi dio un último trago de ron y me lo escupió en la cara. El ardor me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, estaba de nuevo en mi habitación. El muñeco seguía sobre la cama, con los ojos cosidos brillando débilmente. Y la voz de Samedi resonó por última vez. La próxima vez que nos veamos, tendrás que decidir. Me desplomé en la silla, con el corazón a punto de estallar. Creí que todo había terminado. Pero entonces el muñeco se levantó por sí solo. Se sentó en mi escritorio y con una sonrisa cosida murmuró: «Ya escogí por ti, capitán. He escrito estas páginas con la esperanza de que alguien, algún día, comprenda lo que nos ocurrió. Quizá nadie crea una sola palabra. Quizá este informe termine enterrado en un archivo olvidado o quemado para borrar toda evidencia. Pero necesito dejar constancia. Lo que presenciamos no fue un delirio, ni un mito, ni una superstición de Haití. Fue real y sigue persiguiéndonos». El presidente regresó más fuerte que nunca. En cuestión de meses consolidó su poder de formas que parecían imposibles: acuerdos internacionales, contratos millonarios, un control político que nadie pudo cuestionar. Para el mundo, era el hombre más afortunado. Para mí, era el hombre más condenado. Un detalle no pasó desapercibido. Uno de sus sobrinos murió en un accidente inexplicable, apenas semanas después de aquel viaje. Luego, otro familiar enfermó de manera súbita. Nadie lo relacionó públicamente, pero yo sabía la verdad. Cada pata de vaca entregada en el altar tenía un precio oculto. El misterio estaba cobrando, uno a uno. El coronel Richard Coleman nunca volvió a ser el mismo. Lo encontré varias veces bebiendo solo, en silencio, con los ojos clavados en la nada. Una madrugada lo hallaron en su oficina, muerto de un infarto. Pero yo vi la autopsia. Los médicos no lo explicaron, pero sus labios estaban cosidos con hilo negro. Reynolds, aún me duele hablar de él. Desapareció de la base 2 meses después del regreso. Dejaron su taquilla intacta, con el uniforme colgado y el rifle en perfecto estado. Nadie lo volvió a ver. Yo sé qué pasó. Lo vi en un sueño, sentado en uno de esos bancos del altar, convertido en muñeco, con los ojos cosidos y la boca abierta en un grito eterno. ¿Y yo? El muñeco me sigue. No importa dónde vaya. Lo he visto en mi habitación, en mi auto, reflejado en un escaparate mientras camino por la calle. Nadie más lo percibe, solo yo. A veces no se mueve, otras veces imita mis gestos, y en ocasiones me habla con mi propia voz, recordándome que el turno se acerca. Cada vez que cierro los ojos, regreso al altar. Siento el humo del tabaco en mis pulmones. Escucho las maracas repitiendo sin cesar: «Gracias, misericordia». Y lo veo a él, el varón de pie, esperando con una sonrisa torcida. He considerado acabar con esto por mi cuenta. Una bala, una salida rápida. Pero incluso en esos pensamientos escucho su risa hueca, burlona, como si ya supiera lo que planeo. «No puedes escapar, capitán», me susurra en sueños. «La muerte me pertenece». Y entonces comprendo que incluso si muriera ahora, no me liberaría. Solo me estaría entregando antes de tiempo. Hoy escribo estas últimas líneas como confesión y advertencia. Si alguien encuentra este informe, recuerde mis palabras: no hay espectadores en el altar de los misterios. El que entra, aunque sea como guardia, aunque sea como testigo, ya ha sellado su destino.
El presidente creyó que pagaba con símbolos. Reynolds pensó que podía resistir. El coronel quiso desafiarlo con balas. Todos pagamos igual. Y yo sigo esperando. No sé cuándo vendrá a cobrarme. No sé a quién de mi sangre arrancará primero. Lo único que sé es que cuando vuelva a verlo con su sombrero de copa y sus lentes oscuros, ya no habrá negociación. Habrá solo una frase. Una que aún escucho en el eco de cada noche. Gracias, misericordia. Clasificación, alto secreto, difusión prohibida.